Buenos días, Apolinar Veloz. Buenos días, Fernando Peña. ¿Cómo va todo? Viernes 5 de agosto. De agosto. Apenas estamos a unos días, 11 días, para completar al 16 de agosto 2 años justos de instalación de este gobierno. Un buen viernes. Además, a la velocidad que vamos, Navidad ya casi llegó. El país cabalga, parece que a un muy veloz trote, y los acontecimientos en desarrollo a mí personalmente me hacían simpático conversar contigo en el día de hoy, oportuno, sobre todo porque viendo lo que ha pasado, Apolinar, en estos días, con las medidas que pudieron haberse esperado, como espera de manera normal la tradición política e institucional acá el 16 de agosto, la gente espera cambios en días como ese, se produjeron en 2 bloques algunas medidas de parte del gobierno. La primera parte fue, digamos que, de hecho, sobre sectores que gravitan mucho en la vida nacional, como el caso del medio ambiente y el caso del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuando se produjeron los cambios que movilizaron al anterior ministro de Economía Planificación del MEPI para el Ministerio de Medio Ambiente, y a un viceministro, Pavel Isa Contreras, lo convirtieron en ministro. En medio de ese proceso, de esa, digamos que oleada de cambio, o ese viento de cambio que se produjeron, y el que se está dando en el día de ayer, desde ayer de hecho, con los cambios de educación, en particular del Ministerio de Educación, pero igual pasó con Migración, por ejemplo, y en Educación no solamente fue el ministro, sino el importantísimo viceministro administrativo, que se encargaba de la administración de los recursos de manera directa. Entre esos 2 cambios hubo una renuncia o una salida, que no explica nada, sino me voy y sigo a sus órdenes, de Velasco, el superintendente de electricidad. El hecho de que esto se haya producido, y cuando uno examina el proceso de cambio, uno se da cuenta de manera efectiva que el país, la coyuntura actual, comienza a casi cambiar para adelantarse como coyuntura electoral, porque son medidas que en medio de lo que es el océano de dificultades económicas y sociales que pasa el país, se refieren directamente a un manejo político en función de una estrategia de gobierno que indiscutiblemente es ya, con anuncio prácticamente de hecho del presidente de la República, del proyecto de la reelección. Entonces los cambios que se producen incluso en el día antes de anoche, en el día de ayer, son cambios que de manera efectiva tienen que ver con la vida interna del partido y con procesos que se han dado que tienen que ver probablemente con las lógicas de acumulación y con los hechos que han sacudido la vida de la República Dominicana de los últimos años, porque en todo caso estos se dan en momentos en que el gobierno tiende a ser acusado y tiende a verse involucrado algunos de sus funcionarios en situaciones de escándalo que tocan el problema no solo de la transparencia, sino el problema de la corrupción. Porque el mal manejo y la mala gestión, para llamarlo de alguna manera, que se atribuye en educación, justamente se dieron a principio del gobierno con casos disque salteados, pero afectan al gobierno. Y el hecho de que haya cambios injustamente ahí, cuando se están produciendo o reiterando escándalos que enfrentaron de hecho al propio ex ministro de Educación con funcionarios, como pasó en momentos pasados cuando hubo hasta amenazas de procesos judiciales, cuando el enfrentamiento entre Fulcar y Carlos Pimentel, que se dio, eso son fenómenos públicos, nos dicen que el gobierno, que el presidente de la República ha tenido que andar un poco rápido para adelantar medidas. En el caso del anterior,
con el anterior responsable principal del MEPIB, había una vacante que era la de medio ambiente, pero el país estaba a la puerta de un evento internacional que juntaba a todos los ministros de medio ambiente en el país. Entonces era probablemente muy difícil que el país, siendo la sede, no tuviera ministro de medio ambiente. Y entonces procuraron un ministro que además aseguró la continuidad con Pavel, de hecho, en las políticas, en las concesiones y en su gravitación dentro de la planificación económica del país. Te planteo todo esto porque hace apenas unos días tú escribiste un artículo que a mí particularmente me llamó la atención y creo que es uno de los mejores análisis de coyuntura desde el enfoque de la economía y de los problemas estructurales que mejor se ha hecho en los últimos tiempos, y que me queda muy claro que fue ese artículo tuyo en la se llama Capitalismo de Amigos, recuperando la experiencia filipina, sobre todo aquella tradición brutal, funesta de Ferdinand Marcos, pero que plantea justamente lo que acontece en países como la República Dominicana y lo que se ve venir ahora, en un momento donde este país está de hecho bajo el secuestro, desde el punto de vista institucional, del Poder Ejecutivo por parte de los grupos y las fracciones monopólicas del poder permanente en este país, ¿no? Las principales familias y los principales capitales. Mira, Fernando, yo creo que el capitalismo y su democracia se han ido deteriorando de la misma manera, con diferencias obviamente en cada uno de los países, en cualquier parte del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos, que es la democracia y la organización capitalista que generalmente cualquier país subdesarrollado mira como ejemplo. También en Estados Unidos existe el capitalismo de amigotes, o sea, ese capitalismo que incluye dentro de las instituciones públicas representantes del sector privado para elaborar las políticas públicas. Y obviamente si eso ocurre en Estados Unidos, si ocurría en Filipinas, si ocurre en otros países capitalistas, ¿por qué no ocurre aquí? Efectivamente ocurre en la República Dominicana y de manera muy especial a partir, digamos, de el gobierno de Balaguer. O sea, el gobierno de Balaguer fue el primero que dio la primera apertura cuando cedió a las presiones del Consejo Nacional de Hombres de Empresas de aquella época para la aprobación de la Ley de Incentivo y Protección Industrial. Está la expresión famosa de Balaguer de sus 300 millonarios. No, eso no fueron, o sea, los 300 millonarios vinieron a propósito. Vinieron por las políticas de inversión del gobierno. Sí. Pero el problema de Balaguer no era hacer millonarios, sino hacer la gente menos desigual, que eso no lo logró. El asunto es el siguiente, cuando la gente vota en un país, vota para que alguien les represente en las decisiones que todo el pueblo no puede hacer en el Congreso. Es decir, se envían leyes para mejorar las condiciones de vida de la gente y para eso se nombran unos diputados y unos senadores que votan por nosotros en representación nuestra para mejorar con políticas públicas lo que es el desempeño de la economía. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que esos representantes, esos diputados y esos senadores responden a intereses. Y esos intereses son intereses privados. Que no son los de quienes le votaron. No, que no son, efectivamente. Pudieron ellos también haber votado por esa gente, pero los intereses que están representando no es de la mayoría, sino de un grupo. O sea, esos congresos que se han elegido democráticamente en el país representan a grupos oligárquicos en el país. Por tanto, las políticas públicas que se ponen en ejecución son políticas públicas de intereses individuales, de capitalistas individuales en el país. Y esto ha venido a ser mucho más claro en esta administración, porque antes enviaban emisarios y corrompían a gente
para que fuera parte de lo que es el propósito de los grupos oligárquicos, pero ahora no ocurre así. Ahora son los propios grupos oligárquicos directamente que están ocupando posiciones como, por ejemplo, la muy criticada designación de Macarrulla como ministro de la presidencia, por un lado. Pero por otro lado, tú tienes la captura de todos los reguladores. El sector financiero, que es el Banco Central, está capturado por el sector privado, porque todos saben, superintendencia de y banco. la superintendencia de bancos también. Pero comienzo por el Banco Central, porque aparentemente se muestra ante el país como una entidad neutral, y no es una entidad neutral, obedece sencillamente a los designios de la banca comercial. ¿Por qué? Porque sencillamente aprueba regulaciones financieras que permiten que los bancos comerciales no cumplan con los requisitos de capital, y le da una licencia por 2 años. Y encima de eso calculan una serie de indicadores con esas licencias que le dan, que obviamente sobrepasan por mucho lo que es el indicador base para la calificación de que ese banco tiene salud financiera. Entonces, la superintendencia de bancos tiene que velar porque eso se cumpla, o sea, esa mala decisión de regulador la hace cumplir la superintendencia, y la superintendencia de bancos efectivamente es también una designación que está capturada por la banca comercial. Por los mismos grupos. Por los mismos grupos. De tal manera, y si vas al regulador, por ejemplo, de Indotel, también de la misma manera, las políticas que hace Indotel las hacen las telefónicas. Si tú te vas a la superintendencia... No importa el funcionario que esté. El superintendente de pensiones tiene meses viviendo fuera del país, pero a las AFP le da igual. Siguen funcionando, teniendo beneficios exagerados, y no solamente eso, sino que le descuentan de la cuenta de capitalización individual dinero que ellos pierden por su mala práctica de inversión. Se la cobran a los que tienen sus ahorros en cuenta de capitalización. ¿Qué es lo que ha pasado? Volvió a pasar y volvió a pasar anteriormente, sí, que generó un gigantesco escándalo, sí, en el país. Entonces, ¿por qué el superintendente de pensiones no se pronuncia? Porque el superintendente de pensiones pertenece a una de las instituciones bancarias que lo mantienen ahí, a pesar de que dice la gente que vive en Miami, ¿no? Entonces, si te vas a la superintendencia de salud, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que ese regulador también está capturado por el sector privado. Si te vas al sector eléctrico, bueno, uno acaba de renunciar, pero probablemente sea sustituido por otro que represente exactamente los mismos intereses. Otro Velasco va a volver. Sí, y ahí tú tienes a Giorgi Reynoso, y ahí tú tienes a Morrison, y ahí tú tienes una serie de gente que antes había mostrado cierta capacidad analítica, que sencillamente se ha plegado a lo que son los intereses de esos grupos. De tal manera que, y tenemos también las APPs, y también tenemos los fideicomisos. O sea... Esto viene, como dice el pueblo, de ñapa, en este último periodo, a 1000 por hora. No, pero es la política central del gobierno. Ahora se convierten en la centralidad. O sea, por ejemplo, Pedernales, regalar, porque no han pagado un solo centavo por 41 millones de metros cuadrados para construir hoteles. Pero si ellos van a construir hoteles que le dan beneficios, ¿por qué ellos no compran la tierra? ¿Por qué el gobierno tiene que regalarle la tierra? Entonces, eso se llama un capitalismo de amigos. Es decir, no se trata de como dice la teoría neoliberal, de competir y que sobrevive el mejor. No, aquí lo que se trata es de crear condiciones especiales a partir del gobierno, que supuestamente nos representa a todos, para darle beneficios al sector privado, y no a todo el sector privado, sino a las clases Ahora, ese oligárquicas capitalismo de amigos, para usar el término que tú recuperas, ¿no?, de ese periodo de la economía asiática, sobre todo, y traerlo para acá, genera una dinámica que obliga entonces a que la llamada clase política, los grupos políticos que han servido para el control del Estado, a esas mismas claques y núcleos hegemónicos del poder económico, va generando también por un proceso una forma de acumulación capitalista que ha permitido la creación de grandes fortunas, porque a cambio de favorecer con medidas justamente esos sectores, se necesita pagar un peaje, una especie de comisión o divisa, que es la que ha permitido también que vía el manejo doloso del Estado
la corrupción, entonces los grupos que sirven a eso acumulen gigantesca fortuna, que era lo que te decía ahorita. Justamente en esa dimensión había que producir cosas que permitió, como dijo Balaguer, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho y admito que se han creado 300 nuevos millonarios. Eso se multiplicó por 3 o por 4 probablemente, más adelante. Pero ahora pasa lo mismo. Fíjate qué casualidad. Los dos funcionarios de gobierno, uno venido del sector empresarial históricamente, un alfil del grupo Vicini, Lisandro Macarrulla, y por otro lado, Fulcar, ministro de Educación, que fue durante la mayor parte de la aspiración, antes de ser electo el presidente Luis Abinader Corona, el jefe de campaña del mismo. Fue sustituido en la última fase, la mitad, poco más de la mitad del último periodo, por Macarrulla, en la dirección de su campaña. Los dos han estado involucrados, están involucrados en denuncias, en acusaciones y en procesos que tienen que ser ventilados porque se les tipifica como procesos en los que hay corrupción y apoderamiento de recursos del Estado y de recursos públicos. Los dos, eso está en los periódicos. Eso está en los medios y lo dice. Es más, esta última sustitución se da en medio de un escándalo sin tocar Navilla y cosas anteriores de más de 1.000 millones de pesos. Entonces, cuando uno ve cosas así, uno dice, pero son los dos jefes de campaña del presidente actual que además se quiere reelegir. Habrá que pensar bien cuál va a ser el próximo, a ver si no tiene la misma suerte el próximo jefe de su campaña. Pero lo cierto es que están vinculados, como pasó en procesos anteriores, a esa acumulación. Entonces, esa lógica de la acumulación que se hace efectiva a través del control de esos grupos económicos, de los aparatos de Estado y de los gobiernos, que se tipifica como capitalismo de amigos, implica no solo amigos de los viejos, sino amigos nuevos que se convierten en capitalistas por la vía de la depredación del Estado y de la propiedad y los bienes públicos. Justamente, y esa es la inversión que ellos hacen a través del financiamiento de las campañas y la captura de los candidatos. O sea, no cabe duda de que Abinader como candidato fue capturado por esos grupos y efectivamente sus campañas electorales, yo no sé de dónde vienen las fuentes de financiamiento porque nunca se declaran, pero estoy seguro de que parte de esa gente que hoy ha recibido beneficios de este gobierno, efectivamente fueron los que apostaron al triunfo de Abinader. Y recuerdo que tú, el mismo día en que se producía la toma de posesión, porque estabas en televisión, en un programa muy visto y con gente muy conocida, tú fuiste el primero que habló del hecho de que el presidente de la República había metido su propia fortuna o parte de ella en un fideicomiso. Sí, no, la había declarado en una cuenta offshore, que el único propósito que tiene la cuenta offshore es no pagar impuestos. Entonces, hay un discurso de transparencia, pero al mismo tiempo tengo un discurso de ocultamiento. Entonces es una cuestión de doble identidad moral, o sea, por un lado yo digo que sí, que la corrupción hay que atacarla, pero por el otro lado yo saco mi cuentecita y la pongo en un paraíso fiscal. Y no se trata de cuestiones, ojo, porque es importante esto, que estemos haciendo este análisis, planteando las cosas con este nivel de claridad o de crudeza. No es un problema ni de empecinamiento opositor ni de actitud frente a personas, porque evidentemente que el presidente de la República resultó ser el ganador de un proceso que se dio en la calle en la República Dominicana después de casi 4 años de movilización contra la corrupción y la impunidad, y él prometió eso, se montó en la ola, y como no tenía el movimiento de masas y de calle la oportunidad de tener una propuesta política, entonces él resultó ser el ganancioso de eso, y fue sobre la base de esas promesas con las que el país todavía guarda esperanzas en parte. No es lo mismo, no es la misma situación, pero guarda esperanza de que haya otro tipo de actitud, e incluso las medidas que se toman ahora parecería ser como si fueran para separar la responsabilidad de la conducta del presidente de la mala práctica de funcionarios que hoy hacen lo que se criticó antes y lo que hicieron los anteriores. Lo que ocurre es ahora que ellos tienen un blindaje, y el blindaje fue esa ley de APP, que obviamente, y la ley de fideicomiso, que obviamente blindan la posibilidad de que el Ministerio Público pueda indagar sobre el manejo de los activos que han sido protegidos por esa ley. Porque tal como dijiste, el propio Fondo Monetario Internacional, la ley de fideicomiso es una estructura jurídico-política hecha para asegurar la no transparencia. La no transparencia. Y eso pero el Fondo Monetario Internacional está opuesto a eso.
como también tiene serios cuestionamientos a las APPs. Obviamente quienes proponen eso son el BID y el Banco Mundial, que son entidades financieras y que lo que buscan es hacer préstamos, y esos son parte de los negocios que ellos financian. Y los estados se convierten en accionistas no sencillamente beneficiarios. Los estados se convierten en los deudores de las deudas que crea el sector privado, porque se hacen en el marco de un contrato sancionado en los congresos, y efectivamente quien es en última quien ofrece instancia, garantía soberana siempre es el Estado. Entonces, así es bueno hacer negocio cuando otro corre los riesgos por mí. Es decir, los riesgos financieros que debería correr el sector privado se lo encargan al gobierno y todos felices. Entonces, esa no es la forma en que el capitalismo o el neoliberalismo dice que se debe hacer negocio compitiendo. Entonces ellos... Sí, pero son normalmente eufemismos para estas burguesías y estas oligarquías. No, pero hay que tomar en serio lo que ha sido su plataforma de lanzamiento, que es el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo ha sido en América Latina y en el mundo capitalista, en el mundo de estas democracias occidentales, ha sido la plataforma ideológica a partir de la cual se lanzó toda la privatización de América Latina. El proceso de desmembramiento de los estados y de captura de lo público. Pero no solamente eso, sino tiene el contenido de que las empresas deben competir, y en la competencia debe ser debe tener como resultado beneficio para todos. Y no ha sido así, ha sido beneficio para un grupo, porque sabemos que la pobreza se ha incrementado, que la concentración del ingreso aún es mucho mayor en esta sociedad, y efectivamente... Y que la acumulación, que la tasa de ganancia resulta ser exponencial para esos grupos monopólicos. Sí, entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, los resultados de ese comportamiento neoliberal de todas las democracias latinoamericanas, exceptuando algunas, donde el Congreso de la calle ha comenzado a cobrar digamos, alguna importancia para las decisiones de los gobiernos. Pasó en Chile, se revisa la Constitución por 2 meses de intensas luchas, movilizaciones. Y aquí se sale del PLDismo. Y aquí con la Marcha Verde. Con la Marcha Verde, sí. Así de sencillo. Y ha ocurrido también en Bolivia, y ha ocurrido en Ecuador, y ha ocurrido en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dice en una de sus últimas entrevistas en España, García Linera, eso entonces es lo que ha justamente abierto, después de cierta regresión que hubo de la primera ola de movimientos sociales y populares y de progresismo, de gobiernos progresistas en América Latina. Hoy, precisamente como producto de todo eso, viene y aparece una segunda ola. Y una segunda ola que es el resultado del fracaso de las medidas neoliberales, que lo que ha hecho es empobrecer a la gente, concentrar el ingreso en muy pocas manos, ¿no? Aquí no se ha vuelto a medir con la encuesta de ingresos y gastos de las familias la concentración del ingreso. En el año de 1998... Pero, Apolinar, espérate un segundo, porque creo que eso hay que profundizarlo. Sin embargo, yo creo que tenemos que hacer una pausa para en el próximo momento coger esto y vincularlo un poco al problema de actualidad y a los desafíos que tiene el gobierno con sus políticas públicas y su propósito de continuidad y de reelección. Pero vamos a la pausa y retornamos en Punto Crítico en unos momentos. Aquí estamos de nuevo. Habíamos quedado en un punto interesante. Esta primera parte de la reflexión parecería ser que en la procura del punto crítico como que estábamos quedándonos en generalidades. Para alguna gente podría ser eso. Estábamos sobre cosas tan concretas como mezclar un hecho de corrupción, una práctica de no transparencia antigua o actual, con un problema de una lógica de continuidad o un ejercicio de la política que, aunque te aparente y te use lenguajes nuevos, es como haciéndolo vino nuevo en copa vieja, haciéndolo con las mismas reglas y las mismas formas del pasado, y en eso se manejan hasta el nombramiento o el cierre de funciones de cualquier funcionario. Y te decía, al momento de parar, que esto había que relacionarlo un poco con la actualidad, justamente por donde tú
entrabas en el momento anterior, porque esto no va a permitir no saber qué ha pasado nada más, sino en qué momento estamos y por dónde que va a caminar la cosa. Solo así se ubica el punto crítico de esto. Claro. Tú recordarás que durante el primer mandato de Leonel y los siguientes, se hizo una repartición de los bienes públicos, supuestamente con la capitalización, que parte del dinero de la capitalización que se fue a Pomper regresó a las manos del sector privado. Hubo una investigación que se tronchó y ahí no quedaron involucrados grupos importantes. Ivonne Ferreras hizo una serie de trabajos respecto de ese tema de Enforper, que lo puso al desnudo. Hay un expediente todavía vigente que los Malagón empujaron en esa dirección hacia el sector, hacia la justicia, y hay una serie de trabajos de Ivonne sobre el asunto que implicaron la denuncia de un acopio, una captura de 18 mil millones de pesos, utilizando incluso hasta el RNC del sindicato de Falcon Bridge. Entonces, desde ese punto de vista, se sabe entonces que la lucha contra la corrupción y la eliminación de la impunidad que existe en el país se quiebra totalmente con ese expediente. ¿Por qué? Porque hay un amigo ahí. Entonces, el gobierno funciona para los amigos. Entonces, obviamente que eso no se va a tocar. De la misma manera como la ley de capitalización, ¿dónde nació? La ley de capitalización, bueno, eso fue una copia que se hizo de alguna ley de América Latina. ¿En el país? No, fue en el gobierno de Leonel Fernández. ¿Qué hizo el gobierno de Hipólito antes en relación al tema? Él no se planteó el tema de la capitalización en sí. Había una corriente dentro del gobierno de Hipólito de privatizar. De privatizar. Y esa privatización tomó la forma de la llamada capitalización, un eufemismo muy especial. No, la vendieron, antes cuando tenía las sedes eran privadas, lo que hizo Hipólito fue que las recompró y la convirtió en públicas nuevamente, pero con el mismo criterio, con el criterio de que a partir de la ineficiencia de esa distribución se hiciera más fácil la acumulación de los generadores. El PLD privatizó y el PRM ha venido con más privatización en nombre de APP y fideicomiso. Entonces, si esa es la lógica, nosotros sabemos que el producto se puede dividir en renta que se le paga a los terratenientes, a la gente que tiene tierra, en beneficios y en salarios. Entonces, aquí lo único que se corrige es el beneficio. El salario no se corrige, obviamente. Si tuviéramos la posibilidad de hacer como hizo la Superintendencia de Bancos, fuera maravilloso, porque todos los trabajadores estuvieran plenamente contentos de que cada vez que hay inflación le van a corregir su salario. Pero se le ajusta automáticamente, pero desafortunadamente eso solo tiene vigencia en el Banco Central y en la Superintendencia de Bancos. ¿Está bien? Que lo acaban de hacer. Pero ojalá que todos los trabajadores que no pueden ir al colmado y con el salario que ganan comprar lo que necesitan. ¿Cuál es el argumento que utilizan? Porque esto es bueno para la gente que nos escucha, que nos ven, que acaban de utilizar ellos ahora para justificar. Es una norma, dicen aumento. ellos, es una norma que los salarios de los funcionarios se ajustan a la inflación. Pero así debe ser el salario de todos los trabajadores. De todo el que vende su fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué ellos deben ser privilegiados? Porque ellos son los que trabajan para los grupos corporativos privados de la banca comercial. Por eso le dan el beneficio. No, yo estoy seguro que la banca comercial no ha hecho un ajuste de salario, ni las empresas privadas han hecho un ajuste de salario, y a todos los está afectando la inflación. Y si afecta la inflación a los salarios, está afectando la parte de la demanda agregada más importante que tiene el país, que es el consumo. Que el 89% del producto depende del consumo, y depende del consumo de los más pobres. Porque claro, eso es lo que va a consumir, son más. No es porque son más, sino porque todo lo que ganan lo tienen que consumir, porque no le da para más, no hay para ahorro, no hay para ahorro. Lo consumen todo, y al ser tanto. Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera que se generalizara esa norma que tienen privilegiadamente la Superintendencia de Bancos y el Banco Central para todo el país. ¿Qué pasaría con cerca de 1 millón de empleados que tiene el gobierno del país?
Oh, pero eso sería... Ajustándole los salarios Sí. a todo el mundo. Pero tú sabes lo que pasa. En función, en la misma lógica, con los mismos criterios y con el mismo rigor Sí, de ley. sí. Dicen la gente del Banco Central que ellos son capaces de asumirse deshonrosamente esos salarios. Sí, pero fíjate una cosa, hace poco la Reserva Federal de los Estados Unidos publicó un estudio sobre los elementos que causan la inflación en Estados Unidos y descubre, utilizando el índice de precio al por mayor, al productor, que los empresarios ajustan en mayor proporción sus beneficios, que al final forman parte del precio de venta, que es el que paga toda la gente, que los costos que ellos aducen, que son los que están causando la inflación. Entonces, y lo que ocurre aquí en la República Dominicana... Eso es por partida doble. Sí, nadie puede decir que exclusivamente, por ejemplo, el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS y también el Instituto de Energía denunciaron que efectivamente el aumento de la tarifa fue mal hecho por el gobierno porque no atendió a una serie de prerequisitos que tenía la implementación de una nueva tarifa. ¿Y qué decían esas dos organizaciones académicas? Lo que decían era que entre el 65 y el 75% del incremento de costos no están en los combustibles. Y el presidente pretende decirle a la gente que son los combustibles que están generando porque eso. siempre han utilizado eso como excusa, al mismo tiempo que favorecen a los propios generadores de energía con las exenciones de impuestos. No, y no pagan impuestos por la importación de y no pagan un peso por importar. Pero eso es beneficio para ellos. Claro que sí, entonces, porque además el que le queda lo colocan en el sistema nacional al precio de mercado. Tú ves, fíjate que son amigotes. Sí, son amigos. Entonces son amigos. Este es un gobierno de amigos. Entonces los amigos resultan beneficiados. Y la República Dominicana ni ningún otro país necesita gobiernos de amigos. Lo que necesita es gobierno para la gente. Gobiernos decentes. Gobiernos decentes, gobiernos que gobiernen para mejorar la situación de toda la gente. Porque al final de cuentas, quien crea toda la riqueza en un país no es el individuo que compra el capital, porque el capital no trabaja solo. Usted compra una máquina y la enchufa la electricidad y no pasa nada. Y la emprende y no pasa nada. Ahí tiene que tener un obrero. Entonces, un obrero que haga algo con algo, sí, que es donde se va produciendo ese valor y se va generando riqueza. Entonces, ¿cuál es el problema con la gente, con los trabajadores? Es que sencillamente le pagan el salario mínimo que no le da ni siquiera para comer, pero todo el valor adicional que genera por encima de ese salario ese trabajador se queda el dueño. Se queda el dueño con él. Bueno, entonces efectivamente. Y en el camino el Estado saca algo que ya se lo sacó de la costilla a la gente para seguir facilitándole el negocio al que no produjo la riqueza, pero se llevó el beneficio. Entonces, lo que necesitamos es un gobierno que redistribuya adecuadamente el ingreso. Lo que ha sido el resultado del neoliberalismo ha sido pobreza en toda América Latina. Y fíjense que, por ejemplo, en el gobierno de Lula, uno de los elementos más importantes de su gestión es el haber, digamos, arreglado un poco la distribución del ingreso y sacó más de 20 millones de brasileños de la pobreza. Entonces, si habían 20 millones de pobres, lo había en el gobierno neoliberal. Y antes de López Obrador, con un simple cambio en la forma de calcular la pobreza, te sacaron 30 millones de la pobreza haciéndolo más pobre. Sí. El número y el papel. Y justamente aquí. O sea, aquí también, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una metodología para resolver la pobreza fuera de las fábricas, es decir, no con el salario, sino a través de la dádiva pública. Y también que es solo aparente para falsificar los números y creer que nosotros somos una economía tan en desarrollo que no necesitamos ni siquiera ayuda internacional. No solamente eso, sino que le añaden al salario las remesas que reciben del extranjero para hacer que el salario suba. Y obviamente para hacer que suban los números sobre el salario. Los números sobre el salario. Pero también, si usted vive en la margen del río Sama y usted ocupa un terreno público,
le ponen una renta como el equivalente de la renta que usted debería pagar como parte de su salario. Que no paga y que vive ahí como parte de su salario. Obviamente todo eso sube la renta y al final de cuentas salen desde el punto de vista estadístico mucha gente de la pobreza. Y tú sabes de eso. Y eso lo inauguró. Tú sabes de eso que tú calculabas en el Banco Central y sabías cómo se calculaba. No, yo no llegué a calcular eso. Obviamente que me hubiera opuesto, porque evidentemente que eso es una... No, que tú sabías cómo se calculaba. No, se comenzó a calcular en el gobierno de Leonel de esa manera. De esa manera comenzó a calcularse. Porque, claro, como los resultados son tan malos de los gobiernos neoliberales desde el punto de vista de la pobreza, han tenido que ayudarse de metodologías estadísticas engañosas para tratar de reducir la pobreza. ¿A qué tú crees que se obligue el gobierno, en el marco de una realidad como la que tenemos, en las circunstancias en que está nuestra economía, frente a los grupos de poder, con su proyecto de reelección? ¿Cuáles son sus desafíos entonces? Es difícil. No, para ellos es fácil porque ellos son los amigos. Y este es un gobierno de amigos y un capitalismo de amigos. Pero en la medida en que hace eso, entonces tendrá que enajenarse población trabajadora, clases medias sobre todo, sí, y sectores populares. Se va a enajenar gente, si persiste en esa dirección, que parece ser que lo hará, porque no tiene otra perspectiva. Primero, no hay profundidad analítica en el gobierno. Primero, el presidente carece de gabinete económico. El gabinete económico no existe, no tiene posición. Las políticas públicas que ha impuesto el presidente desde su lógica de APPs y de fideicomiso, neoliberal completamente, ha predominado en todas partes. No hay nadie que se atreva a decir nada distinto. Mira, tú has planteado algo, usaste un término que a mí me parece importantísimo, porque eso tendrá que ser incluso motivo de una reflexión en un posterior punto crítico. Tú dijiste gabinete económico. Pero el gabinete eléctrico está mínimo, aparte que es infuncional y nadie sabe lo que ha hecho, está acéfalo, estuvo acéfalo con la salida de Macarrulla, que fue para quien se creó, para que el sector visible fue el que dirigiera ese... Pero lo sustituye Marrancini. No, en el gabinete eléctrico es el ministro. Sí, perfectamente, pero ahí está otro representante que es Marrancini. O sea, Marrancini da su opinión, se lo van a preguntar, aunque no esté formalmente. Está en un órgano. No está al frente del gabinete eléctrico, que se supone que es un ministro el que dirige el gabinete eléctrico, y se supone que ahora corresponde a Joel. Fernando, estamos hablando de un gobierno de amigos y Marrancini es amigo del gobierno. Entonces, si fracasa el gabinete eléctrico, si no tenemos gabinete de economía, es evidente el fracaso también, oye bien, del gabinete de salud, que además con tanto bombos y platillos se creó y hasta la cabeza se puso la vicepresidenta de la República. Pero cuando tú ves esto, entonces efectivamente las políticas que en esa lógica que estamos tratando de describir desarrolla el presidente de la República, está desconociendo factores de la realidad que le pueden resultar costosísimos desde el punto de vista político. Pero el gabinete de salud fue, digamos, diseñado para atender los negocios de la pandemia, nada más. Y post pandemia los siguientes negocios. Pero el problema es que el pueblo sigue teniendo falta de atención médica. Y encima de eso pasa lo que pasa con el problema de las pensiones. Sí, entonces, si los hospitales no están disponibles para atender a la gente, si usted lo que está haciendo es formando patronato para entregar los hospitales públicos, entonces la gente no tiene atención médica porque va a ir desapareciendo en la medida en que se van encareciendo los servicios. Y el negocio de medicina no tiene ningún tipo de control, cada vez tiene menos control. Y además aquí todo el mundo sabe que la compra de medicinas es una mafia que ha existido por muchísimo tiempo en el Ministerio de Salud Pública. A mí me parece que los niveles de tanta modernidad aparente y solamente en Telegenia y en periódicos es tan grave que la debilidad de nuestra institucionalidad y de nuestras instituciones no ayuda a un ejercicio más democrático, y por tanto eso reflejado en lo que es el esquema electoral dominicano nos va a llevar a situaciones sumamente difíciles. Por eso es que las encuestas dicen lo que dicen. Por eso aquí un 33% en todas sus encuestas ni quiere volver para atrás ni quiere mantener lo mismo que existe actualmente, porque esto es
parte del pasado. Y eso preocupa tanto, que lo preocupa porque son los propios grupos empresariales que están dando estos números y que aunque por encima siempre intentan, en base a medidas, tratar de situar y de vender que la popularidad del presidente ha bajado, pero no tanto como la de su partido y de quienes gobiernan, evidentemente que estamos a la puerta de otro gran proceso de manipulación política de la conciencia colectiva. No, pero ellos han hecho encuestas que ponen por encima, por ejemplo, a Abinader, lo ponen por encima de Andrés Manuel López Obrador. Yo pienso que esas encuestas son, para mí son... Pienso, no tienen, y vos se va a poner muy contenta de que tú, que eres originario de este grupo inicial, aunque sea una vez a la semana, venga a analizar estas cosas. Sí, siempre, cuando me invitan siempre vengo. No, tú estás invitado y tú sabes que te toca la próxima semana, porque hoy llegamos al final de Punto Crítico y seguro que nos vemos el próximo lunes en un examen de esto que va en curso y que aportará este fin de semana, segurísimo, nuevos elementos. Así que hasta el próximo lunes en Punto Crítico.